Buenas noches, mi nombre es Rafael Trujillo, soy abogado de profesión. Quiero hacer este editorial para mi página en Facebook, Rafael Anticorrupción, y el propósito de este editorial, teniendo cerca las elecciones de la presidencia, es demostrarles a todos y cada uno de ustedes que ningún candidato a la presidencia merece ser el próximo presidente del Perú, de un lado, que la corrupción no es un caso aislado de un candidato o de otro, sino que es todo un sistema organizado y que hay una salida para vencerlo si es que nos proponemos juntarlos todos los peruanos para lograrlo. Para poder encontrar la solución a un problema tienes que analizarlo primero. No puedes solucionar un problema que no has entendido. Durante la evolución de mi carrera como abogado, logré entender que la corrupción no significaba que tal persona era corrupta o que tal otra era corrupta o que tal presidente era corrupto. Había algo más atrás de todo eso. Había todo un sistema organizado que, independientemente de quién fuera el que estuviera en el poder, impedía que cualquiera que quisiera luchar contra la corrupción pudiera avanzar. Como abogado durante años luché contra el sistema pensando que luchaba contra un individuo, pensando que luchaba contra un corrupto en particular, contra una persona con nombre y apellido. Pero luego entendí que luchaba contra algo mucho más grande, que era una organización criminal que funcionaba más allá del títere de turno que ponía el sistema en la presidencia. Entonces, cuando entendí que el problema real era mucho más grande, entendí también que la solución tenía que venir del pueblo, que tenía que lograr que todos entendieran cómo funcionaba el sistema para poder juntos vencerlo. La idea de promover la cadena perpetua como sanción para los delitos de corrupción de funcionarios tenía y tiene esa meta: lograr demostrarle a los ciudadanos que el sistema, si es que logramos aprobar este proyecto de ley, va a retroceder y lo vamos a vencer. Cuando empecé este proyecto de ley, la primera dificultad fue que la prensa me negó el apoyo, porque obviamente no están interesados en pelear contra la corrupción. Pero de ahí se me ocurre la idea de comenzar a pedirle apoyo a las autoridades políticas de turno para ir poco a poco demostrándole a la población que cada político se oponía a la cadena perpetua como sanción. Primero se lo pedí a Vizcarra y me lo negó en 2018. Luego, ya en el 2020, se lo volví a pedir y me lo volví a negar cuando le pedí que lo convocara en el referéndum que había anunciado para las elecciones presidenciales. Luego, también se lo solicité a los congresistas de la República, dado que Acción Popular presentó un proyecto de ley similar al del cual yo soy autor y para el cual obtuve una utilización de la OMPE para recolectar firmas, presentado por Acción Popular por el señor Otto Guidovich. Le pedí apoyo para la aprobación de este proyecto de ley a los 130 congresistas. Solamente una me contestó. La meta no era pedir apoyo, era demostrar que todos los partidos políticos en el Congreso, ninguno tenía el interés de pelear contra la corrupción ni de que se sancione con cadena perpetua. Entonces fui avanzando en mi meta de lograr demostrarle al pueblo, a la población, que el sistema, como crimen organizado, funcionaba a nivel de todos los partidos políticos en el poder, que tenían como único propósito saquear al pueblo. Otro de los elementos que me ha permitido demostrar y que me permite acreditar como abogado lo que digo, es que ningún candidato a la presidencia, durante la etapa más dura que hemos vivido de la pandemia, hizo algo respecto de la corrupción del oxígeno medicinal. La corrupción del oxígeno medicinal, creada por el actual ministro Ugarte, tuvo como consecuencia la muerte de miles de personas. Ningún candidato a la presidencia, en el momento que esto ocurría en la primera etapa de la pandemia, con un informe de la Defensoría del Pueblo que decía que el Estado peruano era responsable, tomó una sola medida para denunciar este acto de corrupción que favoreció a dos empresas y que, reitero, salió de la cabeza, de la mente del hoy ministro de Salud, contra el que nadie
desde el punto de vista de las candidaturas a la elección presidencial, ha dicho: esta boca es mía. Entonces, si ustedes me dicen: yo busco a un candidato que me represente, y ese ciudadano, candidato a la presidencia, hace caso omiso, no hace nada por luchar por el pueblo que dice querer representar, pudiendo hacerlo, pudiendo denunciarlo, pudiendo pelear por la población, y no lo hace, entonces se está demostrando que no tiene la más mínima intención de combatir la corrupción, ni de representar al pueblo para defenderlo, ni para sacarlo de adelante. Vamos avanzando. Entonces, la idea de pedirle apoyo a los candidatos a la presidencia para que apoyen para lograr sacar adelante la cadena perpetua como sanción para los corruptos, no era para que lo hagan, era para demostrarle al pueblo del Perú, que no lo querían hacer y que no lo quieren hacer y que no lo han hecho. Que pudiendo hacerlo, teniendo muchos de ellos congresistas en el Congreso de la República, no han movido un dedo para combatir la corrupción como sistema de gobierno. Entonces, teniendo claro que ningún candidato a la presidencia, que ningún congresista, autoridad política, ni Sagasti ni Vizcarra han combatido la corrupción, porque de lo único que nos hemos enterado de ellos es que han cometido el delito, entendemos con claridad que la corrupción no es el tema de una persona, de un político o de un partido. Es todo un sistema que funciona de manera organizada. Que cuando debieron demostrarle al país que tenían algún interés en defender al pueblo, no movieron un dedo por las vacunas, por el oxígeno medicinal, y que lo que hemos visto de la corrupción, de lo último de la vacunación de esta gente, demuestra el grado de, poca humanidad, es decir, algo muy suave, de decir que son casi ya gente enferma, sociópatas, gente que ya tiene un problema de salud mental, porque son gente que puede mentir de manera descarada, sin ninguna limitación, y que no les importa en lo más mínimo la vida de la gente. Que dejaron pasar la oportunidad de comprar las vacunas a tiempo para poder comprar la vacuna china, que era más cara, para que el negocio de la corrupción les diera dinero. Respecto de eso, ningún candidato a la presidencia tampoco ha dicho nada. Entonces, teniendo claro que ningún político, entre comillas, quiere pelear contra la corrupción, que pudiendo hacerlo con el proyecto de ley que está en el Congreso no lo hacen, que no hicieron nada para defender al pueblo de la corrupción del oxígeno medicinal, y que respecto del autor de la norma que creó la corrupción del oxígeno medicinal, que es el señor Ugarte, no han tomado ninguna medida, la única meta que persigo es demostrarles a todos ustedes que la corrupción no es un candidato, esta persona, esta otra persona. Es un todo organizado. Y que cuando alguien que está un poco más arriba les ordena: ustedes no me tocan este tema, nadie habla del asunto. Ustedes no se metan en la corrupción del oxígeno medicinal, nadie hace nada, nadie hizo nada. Ustedes no se metan con el contrato con los chinos, no digan nada de por qué no se han comprado las vacunas a tiempo, nadie dice nada. Entonces, respecto del proyecto de ley para condenar con cadena perpetua el delito de corrupción, nadie apoya. Entonces, es crimen organizado. Ustedes me dirán: señor Trujillo, ya le hemos entendido. Usted es abogado y ya ha demostrado con pruebas cómo funciona el sistema. Ahora, ¿cuál es la salida? Ya que han demostrado que le tienen temor a la cadena perpetua como sanción, ese es su lado débil. Y el lado débil es que existe una figura legal, que es el referéndum, que solamente depende de los ciudadanos y de que nos juntemos para sacarlo adelante, el poder vencer a la corrupción como sistema. Entonces, el problema no es a quién elegimos respecto a estos candidatos para solucionar el tema de la corrupción y tal, porque todos llegan para lo mismo, todos harán de este próximo gobierno el siguiente capítulo en la corrupción en el Perú.
el único que le puede poner freno a la actividad delictiva de la corrupción como sistema de gobierno es el pueblo del Perú, el afectado, la víctima. Aquel que llega a cometer corrupción no va a combatir su propia actividad delictiva. O sea, eso no tiene lógica. Pensar que aquel que llega al poder para saquear al pueblo lo va a apoyar y se va a preocupar por el pueblo es una contradicción lógica. O sea, no tiene sentido pensar que el ladrón mismo se va a entregar a prisión para acabar con su actividad delictiva. El que llega para saquear, para corromperse, para servirle al sistema, para seguir manteniendo el crimen organizado en el poder, no lo va a combatir. Y la prueba es el proyecto de ley 5134-2020-11R que ningún político en el Perú ha querido que se apruebe. La prueba de la corrupción como crimen organizado es que estando Ugarte, el responsable del oxígeno del crimen del oxígeno medicinal, nombrado como ministro de Salud, nadie dijo nada. Que respecto de la no compra de las vacunas a tiempo, nadie dijo nada. Que respecto de la falta de oxígeno medicinal que causó la muerte de miles de personas, nadie denunció nada cuando se hizo público el informe de la Defensoría del Pueblo que hacía responsable a Vizcarra y a Lamacete y a su gobierno de este acto criminal. Nadie dijo nada. Entonces, ya demostrado que lo único que tenemos de estos candidatos a la presidencia son spots publicitarios donde mienten y mienten y mienten en un concurso de mentiras, de ofertas sin sentido, en el que dicen que van a construir 4.000 colegios, 3.000 hospitales, no sé qué tanta vaina, que yo voy a reactivar la minería, que voy a sacar la pobreza. Ya sabemos que todas son mentiras de campaña para llegar al poder. Y que ninguno ha hecho algo durante la etapa previa a la campaña para demostrar que realmente quiere hacer algo de lo que está anunciando que va a hacer cuando supuestamente sea presidente. Entonces, ya aclarado el tema, lo que quiero que me entiendan es que independientemente de la persona que llegue al poder producto de la próxima elección, entre comillas, porque realmente vamos a poner o vamos a elegir a aquel que nos ponga el mismo sistema, tenemos que luchar para vencer a la corrupción, no del político que está en el poder, no del congresista que está en el poder, sino de todo el crimen organizado que está detrás, que es el poder económico y la gente que lo maneja detrás de cámaras. A esa gente es la que tenemos que atacar, a esa gente es la que tenemos que vencer, a esa gente que ha hecho con el país lo que le ha dado la gana durante tanto tiempo, durante décadas, es la que tenemos que vencer. Entonces, lo que yo quiero que todos ustedes entiendan es que el problema no es el corrupto de turno, el tema es cómo cambiamos las reglas de juego para que el corrupto de turno no pueda seguir haciendo con nuestra vida lo que le da la gana, no pueda seguir saqueando al país como lo han hecho hasta ahora, no puedan empobrecer a todo un país para saquearnos, para llevarse todas nuestras riquezas, todo nuestro trabajo. O sea, no podemos seguir permitiendo que sigan haciendo con nuestra vida lo que les viene en gana. El capítulo de las vacunas quizás es el acto más inhumano, más cruel, más sádico que hemos podido ver de la corrupción como sistema de gobierno. Entonces, amigos, la idea de este editorial es hacerlos reflexionar. Quiero que piensen, que analicen. Y yo como abogado, como ciudadano, mi meta es hablar, decir, explicar y demostrar. Yo no puedo decir nada como abogado que no pueda probar. Y todo lo que les he dicho está probado y con documentos que pueden ustedes ver en mi página de manera pública. Entonces, lo que les pido es que juntos hagamos conciencia de que el único que puede vencer a la corrupción como sistema de gobierno es el afectado, que es el pueblo del Perú. Aquel que llega a cometer corrupción jamás va a ponerle freno a su actividad delictiva. Un fuerte abrazo a todos. Les pido por favor que compartan este video,
que reflexionen sobre lo que les digo y que por primera vez en la historia del Perú el pueblo se levante, pero se levante con una medida legal efectiva, no para gritar, no para protestar, para actuar legalmente, para que esta gente, estos parásitos que están en el poder y todos los que nos han hecho con nuestra vida lo que les ha dado la gana, se pudran en la cárcel con cadena perpetua como corresponde y hacerlos pagar por todo lo que le han hecho al pueblo del Perú durante la pandemia y durante décadas, porque durante décadas han saqueado al pueblo. Un fuerte abrazo a todos, les agradezco la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, gracias.